La probabilidad de uno ganarse una lotería es bajísima, 0.00 por allá, y todos los días la gente se la gana. O sea, quiere decir que sí caen los números. Por más poquita la probabilidad que sea, siempre alguien se la gana. Así pasan los sismos. Puede ser que haya muy poca probabilidad de que ocurra un sismo importante en cada momento, pero siempre hay una probabilidad de que sí ocurra. Bogotá se encuentra muy cercano a un sistema de fallas que conocemos como el sistema de fallas del borde llanero. Es la división, digamos, entre la cordillera oriental y los llanos. Esas fallas se mueven relativamente lento y la probabilidad de que uno de esos sismos afecte a Bogotá nunca es cero. Los sismos los tenemos distribuidos en varias zonas de nuestro territorio y Bogotá, que estamos sobre la cordillera oriental, no es susceptible a ellos. Así estemos lejos a la costa, que es donde están interactuando estas placas tectónicas, al interior del continente, al interior de las cordilleras, también tenemos evidencias de esos desplazamientos o de esos movimientos de la corteza. Bogotá tiene depósitos que son, llamamos nosotros rocas sedimentarias, son sedimentos, son rocas muy finas que se van compactando. Y por eso hay sectores que cuando entra un sismo y llegan esas ondas a esos sectores, pues hacen que vibre más. Y por eso Bogotá, digamos que los suelos de Bogotá en general, en términos general, pues pueden resistir un sismo, por supuesto, pero hay zonas que pueden, si no se siguen las normas sismorresistentes, pueden ser muy afectados. Con instrumentos tratan de reconocer en el territorio cómo reacciona el terreno hacia las aceleraciones que traen los sismos. Entonces van a ver cómo ciertos lugares, y eso tiene que ver con el tipo de suelo, con el tipo de sustrato que está hecho, más si está empinado o no, con el tipo de sustrato, cómo reacciona ante las ondas. Hay unos equipos que se entierran. Estos se llaman sismómetros o acelerómetros. Miden la velocidad con que esas partículas vibran o la aceleración que esas partículas tienen. Esos sismómetros y acelerómetros están instalados en diferentes regiones del país. Tenemos alrededor de 222 de esos sensores. Esa información inmediatamente es transmitida y aquí con algoritmos especializados se localiza el sismo en cuestión de un minuto o menos y ya tenemos una primera localización que luego se pule, se refina y se entrega ya una información final de la localización y la magnitud de ese sismo. Las rocas obviamente no son un material liso, es un material bastante áspero y con fricción. Entonces lo que va a pasar es que durante miles de años o cientos de años se va a ir acumulando esfuerzo. Entonces ustedes si por ejemplo empiezan a hacer así, pues empiezan a sentir calor, ¿ok? Y eso es energía. Es básicamente lo mismo que pasa en las rocas, solo que esas están atoradas. Entonces en el momento en que se empieza a deslizar, se generan los sismos, ¿ok? Ahora la pregunta es una de las preguntas más interesantes y es que los sismos en realidad todos ocurren o empiezan con el mismo tamaño pero empiezan a crecer. Bueno, el último así histórico, digamos, del siglo pasado, en 1917, en agosto, ese ha sido el sismo como que más afectado a Bogotá desde el punto de vista de daños. Y ese ha sido como un referente para ver que definitivamente Bogotá tiene zonas que nosotros llamamos sismogeneradoras alrededor de Bogotá que pueden afectar la ciudad. Al año se presenta un sismo o a veces menos de un sismo, es decir, no se presentan sismos de magnitud superior a 8. Si uno va bajando en la escala de magnitud, pues esos sismos se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, de 6, por ejemplo, tenemos 150, 160 al año, ¿ok? Pero en magnitud 5, pues ya el brinco ya se va a los cientos, 4, miles y de 2, 1, millones. La sismicidad y el hecho de que estamos en un país sísmico que siempre va a estar temblando, posiblemente en magnitudes mayores a las que hemos sentido últimamente, eso no lo podemos cambiar, pero sí estar preparados, tener conocimiento y tener preparadas las edificaciones, tener un plan de emergencia familiar, etc. Entonces yo creo que en conocimiento y en preparación hay mucho que podemos hacer todavía.